Dígame la verdad. José Bernardo Márquez, que quería dialogar con él hace tiempito. Buenos días, ¿cómo está, representante? Pégate sin miedo Más ahí. cerca, ok, y nada. Ana se anunció una alianza y me parece que es un tema sumamente importante. Lo toqué por encimita en estos días, pero bueno, ayer precisamente lo toqué con el excomisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana y me parece que quisiera profundizar un poco más para que la gente entienda qué es lo que está buscando esta alianza. Y yo dije, qué bueno, ya era hora. ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos reiterado constantemente es que hay que hacer cambios en el código electoral, pero como que nada pasa. Y todo se queda ahí. El Partido Popular Democrático dijo que lo iba a derogar, que iba a hacer unos ajustes. Realmente eso se ha quedado prácticamente ahí en nada. Vamos a explicar primero cómo es que surge esta alianza, porque estamos hablando del PIB, estamos hablando del Movimiento Victoria Ciudadana, estamos hablando de representantes y senadores independientes que están formando parte de esta alianza. Pues mira, desde el inicio del cuatrenio, varias delegaciones hemos planteado que era urgente, tanto por la experiencia de las elecciones del 2020 como por el cambio en el comportamiento electoral y en la oferta electoral de Puerto Rico, que nos sentáramos a la mesa a discutir y a redactar un nuevo código electoral. En la medida en que esa discusión se ha retrasado tanto, que la Cámara adelantó su propio proyecto, el Senado adelantó su propio proyecto y no se conformó lo que nosotros estábamos proponiendo, que era que hubiese una comisión multipartita, que se nombraran representantes de todos los partidos, representantes de o figuras independientes, personas también y organizaciones civiles que pueden aportar y que tienen mucho que comprender de la experiencia internacional en cuanto al proceso electoral, que hiciéramos un trabajo realmente detenido, arduo, porque sabemos que el Código Electoral es una ley sumamente compleja, y eso no se dio, y no se dio porque no hubo voluntad para que se conformara esa comisión multisectorial. Y nosotros lo que estamos planteando es, bueno, pues vamos a organizarnos a ver en qué temas estamos de acuerdo, porque lo que el liderato popular en todo momento estaba haciendo era diciéndonos, envíanos tus propuestas, Victoria Ciudadana. Y le decía al PIB, envíale sus propuestas y a los independientes y a Dignidad. ¿Para qué? Para ellos entonces decidir qué de eso acogían en la medida en que tienen el sartén agarrado por el mango. Y nosotros nos parecía que el ejercicio es sentarnos a la mesa e identificar áreas en común. Así que nosotros adelantamos ese ejercicio y lo hicimos con quienes estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa. El lunes la delegación legislativa de Victoria Ciudadana, la delegación legislativa del PIB y la delegación de independientes o la figura independiente en Cámara y Senado, que es Luis Raúl y Vargas Vidot, pues presentamos 10 aspectos en los que estábamos de acuerdo. Le hicimos también la invitación al proyecto de Dignidad por una cuestión más bien de tiempo. No nos pudieron responder al momento en el que queríamos ya hacer el lanzamiento, pero quedaron receptivos a evaluar las propuestas que estábamos lanzando y en la vista pública que hubo el miércoles en Cámara se expresaron a favor de muchos de los puntos que estábamos mencionando. O sea que pudiésemos esperar que entonces Proyecto Dignidad también se una a esta alianza o simplemente se van a mantener al margen apoyando desde lejos, como decimos. En este tema en específico podemos anticipar que hay acuerdos o áreas de convergencia y se expresaron, ¿verdad? El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, el licenciado Nelson Rosario, en la vista pública del miércoles, pues planteó que coincidía con muchos de los asuntos que estábamos planteando. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de balance electoral en la comisión, que las decisiones fundamentales, no es el mito que plantea muchas veces el liderato popular y PNP, de que es que queremos tener un montón de figuras cobrando en la comisión de las elecciones. Se trata de que en decisiones fundamentales que tienen un impacto electoral, pues tiene que haber representación de los distintos partidos para que sea confiable la toma de decisiones y la implementación de esas decisiones, por ejemplo, de voto adelantado, de lo que se llama OSIPE, que maneja una cantidad de transacciones electorales y tecnológicas de la Comisión de Elecciones que requieren que haya la debida supervisión de la diversidad de figuras políticas. También estamos hablando de actualizar los procesos electorales. Si el pueblo está reclamando que los partidos nos pongamos de acuerdo y que podamos ofrecerle una alternativa al bipartidismo, pues nosotros no vemos impedimento
para que se permita lo que se conoce como alianzas o candidaturas coligadas. Para que la gente entienda, esto es importante porque el código electoral que se enmendó el mismo año de las elecciones, que eso fue un error, y yo sé que hay gente que no estaría de acuerdo, pero eso fue un error. Y hasta la ex comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, así lo reconoció en varias entrevistas conmigo. No permite las alianzas, punto, no las permite, pero curiosamente se han hecho alianzas, que esto fue algo que me traía ayer el ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Curiosamente se han dado alianzas tanto en Cámara como en Senado a la hora de votar por ciertos proyectos, pero entonces a nivel electoral no se permiten las alianzas, que hemos visto que ha sido una dinámica que se ha dado en otros países, por ejemplo en Europa, en España, que son unas cosas que uno observa y busca de modelo. Y en Estados Unidos también hay un montón de jurisdicciones que permiten las candidaturas no. coligadas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Bueno, claro, y lo otro es que en Puerto Rico existió por décadas. Fue hace como 2, 3, 4 años que empezaron a insertarse prohibiciones a las alianzas y cada vez se han ido fortaleciendo para que quede más claro la intención de prohibir este tipo de colaboración electoral entre partidos emergentes o figuras emergentes como una manera también de autoprotegerse el bipartidismo. Así que lo que nosotros estamos diciendo es bastante sencillo. Si los partidos o algunos partidos o figuras estamos de acuerdo en ofrecer una papeleta conjunta y el pueblo la quiere respaldar, eso es decisión del pueblo, si la respalda o no. ¿Por qué razón tú, por ley, impides que eso ocurra? Que el pueblo decida. Claro, así que nos parece que es una manera de nuevo de autoprotegerse y es la vieja táctica esta de divide y vencerá. Así que nos parece fundamental que ese elemento se repiense de acuerdo, ¿no?, a lo que es el reclamo de un sector significativo de la población. Otro tema que estamos insistiendo es el tema de las vacantes en las alcaldías. Sobre eso hay diferencias de criterio, pero me parece que en la vista pública uno de los acuerdos o entendidos en los que estábamos todos en misma sintonía era que por lo menos si la vacante surge por corrupción, que es lo que hemos visto en estos últimos meses, pues que esa candidatura se abra a todos los partidos, que no se entronice o se mantenga el control del proceso de quién va a sustituir a la figura que provocó esa crisis que si el alcalde es PNP, que no sean solamente los que están afiliados al Partido No Progresista o los que estén afiliados al Partido Popular Democrático los que participen, sino todos los constituyentes de ese municipio. Exacto, y por 2 razones. Primero, porque sabemos que el comportamiento electoral en las alcaldías particularmente votan por esos alcaldes figuras de un montón de tendencias políticas. Porque es más bien cuál ha sido el desempeño de ese alcalde en esa región. Y entonces privar a personas que votaron por un alcalde porque no pertenecen a ese partido al momento de sustituir a quien creó una vacante, pues nos parece irrazonable. Pero además de eso, el partido que es procesado o la figura que es procesada por corrupción le creó un problema de confianza y de credibilidad a su institución en esa región, así que no nos parece razonable premiarle con mantener el control y que en algunos casos está ocurriendo que hasta se nombra a dedo porque no hubo ni siquiera una elección porque unos candidatos no cumplieron con los criterios, así que nos parece importante que se repiense esa manera de llenar las vacantes, que es algo que está surgiendo y demasiadas ocasiones en estos últimos meses. Pero entonces me decía que sobre esas vacantes en las alcaldías no había como que mucho consenso. Bueno, porque se estaba planteando también la posibilidad de que ocurriera en legislaturas de distrito. Entonces nos trajeron también el tema de las figuras por acumulación, de que se ocurra una vacante. Hay todas unas consideraciones constitucionales, también de si ya en la Asamblea Legislativa hay una mayoría conformada y se da una vacante y tú cambias, ¿verdad? O abres la elección a otros partidos, pues que eso se altera. Así que yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que el puesto de figuras regionales, municipales, distritales, le debe pertenecer a los electores y no al partido que eligió a una persona en específico en un proceso electoral. Y que si se da una vacante, pues que eso se abra nuevamente. Pero lo que quiero decir es que por lo menos hubo consenso el miércoles en esa vista pública de que si es por corrupción, definitivamente, a diferencia de si es una renuncia, un fallecimiento o alguna otra causal que provoca la vacante, si es por corrupción, se debe abrir. Y yo creo que si podemos dar ese paso, un paso de avance. Exacto, es valioso y responde también a la crisis, ¿no?, de confianza
y de credibilidad que estamos viendo, particularmente en estos casos Pues precisamente hablemos de eso un poco, porque yo miraba las portadas esta semana y lo compartía en mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, y yo decía, Dios mío, corrupción, corrupción. O sea, tú mirabas las portadas y veías, ok, este alcalde, este caso relacionado con la exgobernadora Wanda Vázquez y este otro caso, y uno decía, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Porque esto ha sido una ola en este año bastante fuerte, y entonces la gente ya como que no confía en sus políticos. ¿Cómo usted, porque usted es de esa nueva generación que está entrando en la política, aunque su papá ya lleva tiempito en la política, pero tú eres nuevo en esto? Claro. Mira, yo creo que hay muchos niveles de analizar esto, pero por lo menos yo plantearía dos. Hay unos casos de corrupción que estamos viendo que son tan burdos y corrupción tan clásica, ¿no? El soborno clásico de que te doy dinero o te doy algún tipo de prenda a cambio de un contrato, que eso, ¿verdad?, va a la médula de la podredumbre de la política puertorriqueña en términos de cuáles son las intenciones y las motivaciones que tienen unas personas que entran al ruedo político. Sobre eso, yo no creo que la solución esté en más legislación, ¿verdad? O en más medidas legislativas. Yo creo que hay un elemento ahí de mejorar la calidad de los partidos políticos y de los candidatos y las candidatas que la ciudadanía elige y las razones por las cuales elige, y el partido que tiene una responsabilidad de filtrar, por llamarle de alguna manera, o de cualificar adecuadamente a sus candidatos. Así que cuando me empiezan a hablar de que si intervenir las grabaciones y una serie de cosas que se han estado planteando en la discusión pública, yo digo, mira, si la persona llegó con la intención de montarse en una guagua de 5,000 pesos mensuales o el Rolex Pepsi, está difícil, ¿verdad?, que una legislación impida eso. Me parece que eso lo impide la debida cualificación de los candidatos en los procesos de los partidos y la elección de la ciudadanía en hacer un mejor discernimiento de por quién vota. Ahora bien, Y que siguen haciendo, escogiendo figuras que o tienen unos cuestionamientos, sigue pasando. claro. Y es ese detalle de que cada partido tiene que como que mirar bien a quienes están escogiendo para pues, correr para ciertas posiciones. De acuerdo, y tanto partidos como figuras que llegan con una intención clara de hacer de la política un negocio, ¿no? Ya sea porque me ubiqué y esto me genera una cantidad de acomodos y de beneficios, o porque conozco a quien se ubicó y es quien a su vez pues me va a conseguir los contratitos aquí y allá. Ahora bien, quería sí mencionar que hay unas áreas en donde pienso que la legislación puede mejorar y se pueden prevenir una cantidad de prácticas. ¿En qué área? El asunto, por ejemplo, de los donativos, que lo estamos viendo una y otra vez. Siempre que explota algo, hay algún tipo de donativo por un lado u otro. Nosotros hemos planteado que se prohíba, y el Contralor Electoral favoreció esa medida en las vistas de la Comisión de Gobierno en Cámara, que se prohíba que si tú tienes un contrato vigente con el gobierno estés donando a campañas políticas, porque el inversionismo político se da con la ayuda o con el regalito que le di a la figura política que me da el contrato, pero también se da de una manera más burda, ¿no? O abierta, que es cuando le doy un donativo a la campaña política de la figura. Y nosotros Ahora, queremos para que ver eso si se entendí prohíba. bien, Sí. básicamente es que si hay un empresario o una figura que tiene un contrato con el gobierno, es que se le prohíba poder donar a un candidato o al que sea. Exactamente. Okay. Si tú eres una persona que dirige una corporación o tú eres un contratista del gobierno, tú no puedes estar a la misma vez que tienes un contrato donándole a la campaña, porque crea la impresión de que eso es una especie de, o es una cuota, o crea la impresión de que puede ser una cuota de darte el donativo para que me sigas manteniendo el contrato. Eso se prohíbe en el gobierno federal, se prohíbe en un montón de jurisdicciones, y por eso el Contralor Electoral, señor Walter Vélez, en su comparecencia dice: favorecemos que se apruebe esta medida. Ese proyecto recibió informe positivo de la Comisión de Gobierno y lleva un año durmiendo el sueño en la Comisión de Reglas y Calendarios de la Cámara de Representantes. Pero la Comisión de Gobierno la tiene... La Comisión de Gobierno le dio informe positivo, que esa la preside Jesús Manuel. Eso te iba a decir, Así que Jesús Manuel cumplió con su responsabilidad y coincidió con la necesidad de este proyecto. El proyecto a su vez pasó a la Comisión de Reglas y Calendarios,
que esa pues la controla la portavocía de la Cámara de Representantes. Oye, que el presidente de la Cámara no le quiere dar paso. Exactamente, por ahí, entre el liderato legislativo, cuando llegó a calendario, pues alguien dijo, sácame eso de ahí, que eso pues no es una prioridad nuestra. Así que hay un discurso, por un lado, de que se deben tomar acciones contundentes, pero cuando hay medidas legislativas que permiten prevenir y evitar este tipo de inversionismo político que vemos semana tras semana, pues de momento como que la acción no compara con la palabra. ¿Cuál ha sido la excusa, por ejemplo, del portavoz de la mayoría, que en este caso sería Ángel Mato, quien pudiese estar bajando? ¿Cuál es la excusa que dan para tener un año, una medida como esta, que también se hace a nivel, como siempre miramos para el norte, que se hace a nivel federal? Bueno, yo sé que hubo medios de comunicación que le preguntaron un momento dado y el planteamiento fue más uno como de que no dio tiempo y que lo atendemos en la próxima sesión, pero eso fue en diciembre del 2021, ya vamos para, ¿verdad? Estamos en septiembre del 2022, así que van meses de más, han habido 2 sesiones con oportunidad para bajar el proyecto. Otro planteamiento que se ha hecho es el planteamiento constitucional, pero precisamente por eso fue que la medida hizo la investigación debida y la comparación debida de cómo se ha hecho esto en otras jurisdicciones para que el proyecto pase el crisol constitucional. Así que sabíamos que un planteamiento podía ser, no, es que tú no puedes regular los donativos políticos por citizenship united. Y es falso, porque precisamente encontramos estos referentes tanto en el gobierno federal como en una decena de jurisdicciones que hacen lo mismo y que ya los tribunales han dicho que precisamente cuando la intención legislativa es prevenir la corrupción y no se crea, ¿verdad?, una prohibición excesiva sobre la figura que está donando, pues la medida es válida. Así que en este caso, mientras tienes el contrato vigente, no le vas a poder donar a esa figura que te está otorgando ese contrato. Nos parece que se cae de la mata. Lo que hay que hacer es buscar en la oficina del Contralor, de la Oficina General del Contralor, ¿verdad? Y mirar ciertas empresas, contratos, y vas entonces en la búsqueda de la Oficina del Contralor Electoral y vas a poder ver. Es que esa historia la hemos visto todos los meses, siempre hay un reportaje de cómo fulanito logró un contrato aquí, a la misma vez es un donante acá. Y por eso pienso que en ese aspecto en particular y en otros, ¿no? El tema del acceso a información pública, que sabemos que aquí los periodistas tienen que estar a cada rato demandando para saber quién se reunió con este oficial y obtuvo de esta manera algún tipo de desarrollo de un proyecto. Y eso que hay una ley de transparencia. Por eso, y esa precisamente tenemos un proyecto que está en calendario en la Cámara de Representantes, es un proyecto que suscribimos varias delegaciones políticas luego de varias mesas de diálogo para ampliar tanto la cantidad de información que el gobierno tiene que hacer disponible proactivamente a la ciudadanía, como para reducir la cantidad de excusas y de excepciones que utiliza el gobierno a veces para rehusarse a entregar información. Esa es otra medida que pudimos trabajar, la trabajamos con el compañero Jesús Manuel Ortiz, con el compañero Denis Márquez Lebrón y con el compañero Che Pérez del Partido No Progresista. Está en calendario y esperamos también que tenga ¿verdad?, el aval de la Cámara de Representantes. Así que hay alternativas para verdaderamente combatir, ya sea de una manera preventiva, con el acceso a información pública de quién contrata, para qué contrata y cómo llega a las oficinas gubernamentales, como para fiscalizar ya etapas más adelantadas de algún tipo de irregularidad o caso de corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Quiero aprovechar porque ayer se llevó a cabo en la Cámara de Representantes la medida sobre el aborto. Sabemos que Justicia y el Departamento de Salud pues se reafirman en lo que han dicho de que creen que debe permanecer este derecho del aborto. Usted participó de la vista pública, sí, cuénteme un poquito sobre eso. Pues sí, estuvimos participando, estuvo el secretario de Justicia, estuvo 2 personas en representación, una doctora y me parece que un asesor del Departamento de Salud, y estuvo también el alcalde de San Sebastián, quien ha presentado, ¿verdad?, desde hace algunos meses una oposición clara.
Lo curioso de su intervención, ¿verdad?, era que no es que solamente está opuesto a los derechos reproductivos de las mujeres, sino que ni siquiera coincide con el proyecto del Senado 693 con el que yo no estoy de acuerdo, porque me parece que interfiere demasiado, pero el alcalde de San Sebastián está hablando de una prohibición absoluta desde el momento en el que es concebido O sea que él tiene una posición bien radical sobre el tema. Sí, por otro lado, el Departamento de Justicia, desde una perspectiva constitucional jurídica, defendió el derecho a terminar un embarazo de las mujeres, planteando que está dentro del derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad en la Constitución de Puerto Rico, posición con la que yo coincido. Y a su vez, desde una perspectiva salubrista, el Departamento de Salud se expresó a favor de que se proteja en Puerto Rico ese derecho, en la medida en que ese derecho dejó de estar reconocido a nivel federal, pues que Puerto Rico actúe legislativamente para garantizar ese derecho. No es que no existe en estos momentos, porque todavía se mantiene vigente por el precedente de Pueblo del Sudvalti y por reglamentación del Departamento de Salud, pero que sí se expresó a favor de que legislativamente pues se le dé mayor protección desde esa mirada de nuevo salubrista que merece el derecho de las mujeres a decidir sobre algo tan íntimo como un embarazo. Representante, le quiero dar las gracias por llegar acá hasta Río Grande.